Un día, el mundo de la ciencia y la industria comenzó a cambiar radicalmente. Fue un 21 de diciembre de 1898, cuando los doctores Marie y Pierre Curie descubrieron un nuevo elemento, el radio, un verdadero hito en la historia de la química y la física, que marcó una verdadera revolución en la época. El radio es un elemento mucho más radiactivo que el uranio, mucho más potente. Pero la verdad es que el descubrimiento fue tan potente y se popularizó tanto en el mundo y en los Estados Unidos que empezó a emplearse en distintos elementos, en comidas, en medicamentos, obviamente, y en cosas de la vida cotidiana incluso. Gracias a este descubrimiento, la doctora Marie Curie fue una de las pocas mujeres en obtener dos premios Nobel por su trabajo con la radiación. Posteriormente, esta misma radiación la llevaría a la muerte más adelante. Pasaron un par de décadas y nos encontramos en la Primera Guerra Mundial, en donde los soldados se encontraron con un gran problema, y era que uno de los elementos principales que ellos usaban para sus funciones eran sus relojes, los relojes que llevaban consigo, pero no los podían ver en la oscuridad. Entonces a alguien se le ocurrió la genial idea de pintar los numeritos y además parte de esos relojes con un elemento fluorescente. Y ese elemento fluorescente era precisamente el radio. Por lo tanto, se creó una empresa, la USA Radium Corporation, que comenzó a fabricar distintos relojes que se iluminaban en plena oscuridad. En principio era una idea innovadora, aunque detrás de esta historia y de estos relojes luminiscentes se escondió una de las historias más atroces eh, que se podría imaginar, pero que influyó más tarde en todo lo que son temas laborales. Por lo tanto, a continuación, les quiero contar la historia de las chicas del radio. Un grupo de mujeres conocidas como las Radium Girls o las chicas del radio comenzaron a trabajar en esta empresa, en la United Radium Corporation. Esta empresa reclutaba chicas desde los 12 años en adelante, porque decía que sus manos eran mucho más finas para manipular los elementos, los pinceles eh, y todo lo que incluían los relojes. Pero se les instaba a untar sus labios con los pinceles que incluían el elemento químico. Algunas decían y reclamaban, pero no podemos usar agua, otra cosa. No, y los jefes, eh, no, así está bien, así, eso es todo lo que tienen que hacer. Y era un trabajo sumamente atractivo porque a las chicas se les pagaba en esa época, siendo adolescentes, un salario 3 veces más que el común de cualquier otro trabajador. Entonces eran cientos de chicas las que se emplearon en estas industrias de relojes. Y esta industria de relojes se convirtió en una de las más populares de los Estados Unidos en esos tiempos. ¿Quién no querría trabajar en la United Radium Corporation si les pagaban 3 veces más solamente por pintar numeritos? Bueno, como les decía, estas mujeres recibían una paga triplicada que no lo podrían ganar en cualquier otro lugar. Eh, Su trabajo era llevar una tarea artística, pero con los años empezaron a ocurrir otras cosas. Ellas ni siquiera tenían seguros laborales
eh, de nada. Mientras sus jefes se acercaban a las fábricas a supervisar usando trajes especiales, ellas nada. No les pasaba ni siquiera un elemento así como de protección. Ellos decían que en realidad el radio no iba a provocar nada en los cuerpos, pero no era tan así. Pasó un par de años y la primera mujer en caer fue Amelia Maggi en 1922. Esta mujer empezó a sentir gran debilitamiento, sus huesos se volvieron porosos, su mandíbula y sus dientes se empezaron a deshacer, así, de a poco. Nadie entendía lo que pasaba. Se avisó y se denunció a la empresa, pero ellos dijeron que esto era producto de la sífilis, que Amelia Maggi estaba enferma de sífilis. Pero aquí viene uno de los elementos de esta historia más tristes, que la US Radium Corporation empezó a pagar a abogados, a doctores, a todo tipo de personas que eh, echaban para atrás todos los tipos de testimonios, porque no fue solamente Amelia Maggi. Pasó el tiempo, un año, 2 años, y cada vez fueron más las mujeres que fueron cayendo en lo mismo. Se les deshacían las caderas, eh, algunas empezaban a tener grandes pelotas en lo que son el cuello, la cintura, en otras partes del cuerpo, y era que este elemento, el radio, las estaba deshaciendo por dentro. Fueron tantos años, todos los días que muchas de ellas trabajaron, eh, y todos los días probando, llevándose a la boca este elemento que se supone que se decía que no tenía nada, o sea, nada malo, pero en realidad era absolutamente radiactivo para el cuerpo de ellas. Las estaba envenenando completamente. Y la US Radium Corporation, a pesar de las demandas, intentó atrasar cada vez más los juicios, con el objetivo de que muchas de ellas murieran y ninguna pudiera prestar testimonio, que no quedara ninguna al final. Pero bueno, después llegaron el doctor Harrison Martland en 1925, que finalmente sí dijo, efectivamente, el radio está envenenando a estas mujeres. Y se llevó a juicio la US Radio Corporation, pero tampoco quedó en nada. En 1927, una de las mujeres que había trabajado para la US Radio Corporation, Grace Fryer, por fin encuentra al abogado Raymond Berry, el único abogado que aceptó llevar la demanda contra la compañía. Y entonces Grace Fryer empezó a buscar a distintas compañeras, pero todas ya habían muerto. Pero sí logró unir a algunas que se encontraban sumamente enfermas y empobrecidas. Y con el apoyo de estas mujeres y la complicidad de algunos medios más sensibles y comprometidos por la historia, llevaron a los tribunales esta denuncia. En 1928 debieron enfrentar varios obstáculos. Algunos médicos fueron sobornados por la empresa, aunque las secuelas físicas mostradas en los cuerpos de las víctimas eran irreversibles y mucho más fuertes y evidentes. Ya no podían negar la verdad. La extensa batalla legal terminó cuando la empresa se comprometió a pagar los gastos médicos, $100.000 y una pensión anual vitalicia de $600 a cada una de las afectadas. Pese a la lucha descomunal por encontrar a los verdaderos culpables, ya muchas habían fallecido y otras estaban a punto de fallecer. Años después de conocerse esta historia,
Se intentó exhumar el cuerpo de Amelia Maggi y la sorpresa que se llevaron fue increíble. Al levantar la tumba de Amelia, sus huesos aún resplandecían por el radio, aún se iluminaban, y descubrieron de que ese elemento por lo menos se podía demorar 1000 años en deshacerse, en salir de su cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo de ella y de muchas mujeres que fueron muertas por el radio tuvo que ser trasplantado o puesto en tumbas especiales, porque era tanta la radiación que tenían en el cuerpo, Amelia y muchas de sus compañeras, que eso dañaba absolutamente todo alrededor. Volvía radioactivo absolutamente todo a sus alrededores. Por lo tanto, tuvieron que ponerlas en tumbas especiales. La historia de las chicas del radio terminó influyendo enormemente en las normas laborales de los Estados Unidos y del resto del mundo, dando una lección y cambiando para siempre la historia de muchos trabajadores. Bueno, y para terminar, soy Mister Historias y espero encontrarlos el día de mañana o próximamente con más historias como esta. Así que les pido que se suscriban a este canal si les gustó y bueno, que lo apoyen con un like. Así que nos vemos para la próxima.